Hola, ¿qué tal? Son las 9:35. Andrés Ramírez Fernández les saluda. Como ya ha sido habitual, luego de reírnos, de pasarla bien con el programa de La Dulce Vida, iniciamos todos los viernes antes nuestra edición nocturna. Y a las 9:40 vamos a hacer contacto con Jeffrey Naranjo. Este viernes se cerró nuevamente la ruta 32 por cerca de 3 horas. Está abierta en este momento una ruta que ha contabilizado 24 cierres en el año, prácticamente en los últimos meses. Y hay posibles soluciones que son variadas y que ya hay expertos que van hablando sobre el tema, porque se va a mantener un monitoreo, porque se espera todavía agua para el Caribe. Jeffrey, adelante, buenas noches. Buenas noches. Este viernes la situación se repitió nuevamente en horas de la mañana, la ruta 32 cerrada por un periodo de aproximadamente 3 horas, luego de que en horas de la madrugada de este mismo viernes se haya presentado un derrumbe que ameritara el cierre de esta importante ruta que, como usted ya lo decía, Andrés, se ha cerrado en 24 ocasiones este año. Y muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con la ruta 32? ¿Vamos a seguir teniendo estas situaciones el próximo año? ¿O hasta cuándo van a tomarse algún tipo de solución duradera que evite que estos cierres sean tan constantes? Nosotros le consultamos a algunos expertos en materia de tránsito y nos mencionaban algunas alternativas bastante interesantes que no obstante tomarían un plazo bastante largo al país a la hora de tomar estas soluciones. Una de ellas, el fortalecimiento de la ruta 4 y bastante relacionado a la construcción de la carretera a San Carlos, pues según nos comentaba uno de los especialistas que vamos a escuchar en unos instantes, el lograr invertir más recursos en ruta 4 y vincularlo con la carretera San Carlos permitiría tener una vía alterna de comunicación con el Caribe, y en casos de eventuales cierres en la ruta 32 por derrumbes, pues se contaría con esta carretera. Y otro de ellos, el fortalecer, invertir, promover más bien un proyecto de tren de carga hacia el Caribe, que en casos también, como vemos en la ruta 32, más lo que se mueve mayormente son furgones y también mercancías hacia Puerto Moín. Este tren de carga sería una de las potenciales soluciones cuando esta carretera esté cerrada. Sin embargo, escuchemos de inmediato parte de los que nos mencionó, en este caso un economista especialista en materia de infraestructura, sobre estas potenciales alternativas que nuestro país podría tomar a la hora de hacer frente a estos constantes cierres, más de 20 en este 2025, de la ruta 32 hacia Limón. Veamos. Foco en lo que es la modernización de la ruta 4, ¿verdad? La ruta 4, que es la que conecta hacia la zona norte, porque eso nos permitiría, una vez que se concluya la carretera a San Carlos, tener, digamos, una vía con un muy buen nivel de servicio, poder dedicar recursos para fortalecer todo lo que tiene que ver con el tren de carga, ¿verdad? El tren que nos pueda tener, digamos, un modo alternativo para llevar todos los productos que deben salir por Moín. Bueno, estas son algunas de las alternativas que expertos consideran debería promover nuestro país para hacer frente a esta situación de constantes cierres en la ruta 32, pero también parte de lo que ya se ha hecho es la inversión en estudios técnicos que determinen cuáles son los kilómetros, los puntos, en cuáles taludes suelen darse los derrumbes de manera más frecuente, y enfocar las inversiones y los trabajos en estos sectores puntualmente. Pero recordemos que la ruta 32 cruza un parque nacional, el Parque Nacional Braulio Carrillo, y esto hace que a la hora de intervenir o desarrollar pues trabajos de mantenimiento o intervenciones de mayor extensión sea un poco complicado, debido a que es un parque nacional, un área protegida, y por tanto pues es un caso totalmente diferente a la intervención de cualquier otra carretera en nuestro país. Sin embargo, les comentábamos, los cierres continúan, esa es la realidad a hoy, y este viernes no fue la excepción. 3 horas, desde las 6 hasta las 10 de la mañana aproximadamente, que estuvo cerrada esta carretera. Conversamos con algunos conductores, también escuchemos las impresiones que nos dieron durante estos momentos de larga espera. A mi casa iba, tengo 15 días de estar aquí esperando que abran, porque yo trabajo aquí 6x3 y cuando abrieron tenía que trabajar. Cuando estuvo cerrado estuve libre, y ahora otra vez llegando aquí cerraron. Vivimos aquí en San José, de aquí, bueno, estamos cerca aquí en Guadalupe. Vamos a una actividad familiar a Limón, y casualmente llegando aquí 2 minutos y nos cierran y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad?
Bueno, como les comentábamos, ya desde las 10 de la mañana aproximadamente la ruta 32 se abrió nuevamente y continúa abierta, el paso totalmente normal. Sin embargo, se pronostica que pueden haber lluvias en el Caribe este fin de semana y por tanto se hace el llamado a la atención en caso de que se puedan presentar eventuales nuevos cierres si las lluvias incidieran en estos sectores, por ejemplo, del Surquí, y esto eventualmente generara derrumbes en la zona. Pero también en materia de tránsito y carreteras, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que a partir de mañana sábado, mucha atención a todos los conductores que han esperado incluso por semanas que se vuelva a abrir el paso por Cambronero, porque ya a partir de este sábado desde la mañana va a estar habilitado un puente provisional de un solo carril que estará permitiendo que nuevamente se retome el tránsito vehicular en este sector donde, recordemos, semanas atrás se había caído parte de la carretera producto de un deslizamiento de grandes proporciones que generó que este paso se mantuviera totalmente cerrado durante varios días, y pues a raíz de la colocación de este puente ya mañana nuevamente estarían circulando de manera relativamente normal, podríamos decir, los vehículos en este sector. Un puente de un único carril regulado por un semáforo, y también el llamado que hacen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para tener cuidado porque es algo estrecho y hay barandas, y por tanto que los vehículos no vayan a chocar o a rozar estas barandas a la hora de pasar, sobre todo camiones, furgones, tránsito pesado que también utiliza esta otra importante carretera de nuestro país, que no obstante también producto de un derrumbe se vio pues afectada en las últimas semanas. Parte de la situación de las rutas nacionales en nuestro país. Compañeros, no sé si ustedes tienen alguna pregunta desde el set. Sí, Jeffrey, bueno, enhorabuena que ya se va a abrir Cambronero mañana y obviamente ahí estaremos, pero volviéndonos a la ruta 32, escuchamos a los expertos con alternativas, por ejemplo, el tren de carga, o por ejemplo que cuando se termine la ruta San Carlos se pueda invertir para que se mejoren los accesos a la 32, pero Jeffrey, lo vemos esto lejano, es cierto, no hay ahorita un proyecto que esté pronto a iniciar o una licitación abierta que vaya en estas vías. Efectivamente, son iniciativas a largo plazo, según nos comentaba en este caso el especialista que escuchábamos anteriormente. De momento lo que el país ha hecho es la inversión en estos estudios técnicos que determinen esos puntos de mayor incidencia a la hora de derrumbes y deslizamientos, y también en su momento el Poder Ejecutivo había anunciado que, aprovechando los derechos de vía, estarían pues tratando de intervenir los alrededores de la ruta 32 en tanto lo permita el margen del derecho de vía. Sin embargo, esta no sería una solución definitiva que permita esclarecer si se van a dar o no más derrumbes en esta carretera, y por tanto las soluciones totales, por así decirlo, que evitarían estos cierres tan constantes, sobre todo en la época lluviosa, aún se podría decir se ven lejanas. Jeffrey, nada más una pregunta adicional. Actualmente no llueve, por lo que entiendo. ¿Cuál es la condición hoy, en este momento, ahí sobre la ruta? Efectivamente, han pasado las fuertes lluvias, no ha estado lloviendo a lo largo de este viernes. Sin embargo, esto se debe también a las condiciones de vientos, fuertes ráfagas, como lo mencionaba usted a un inicio, que se van a estar presentando, se han presentado ya desde estos días, estos vientos navideños que también conoce la gente popularmente, y ráfagas que podrían alcanzar entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Esto genera que haya menos presencia de nubes y por tanto menos cantidad o posibilidad de precipitaciones en el país, pero no descarta el Instituto Meteorológico Nacional que sobre todo en el Caribe y en la zona norte todavía se puedan presentar lluvias aisladas en algunos puntos durante este fin de semana, y por tanto no se podría descartar también que eventualmente se dé, esperemos que no, por las afectaciones que esto llega a tener, un nuevo cierre en la ruta 32, pero sí lluvias pronosticadas para los próximos días. Muy bien, Jeffrey, muchísimas gracias. Ya regresamos con usted, 9:49 minutos. Vamos a enlazarnos a esta hora en directo con Gabriela Chinchilla. Ella es meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, justamente para hablar de las condiciones y de estos vientos que hemos estado sintiendo, esto que llama uno los vientos navideños. Doña Gabriela, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Y la pregunta muy puntual, velocidades o ráfagas de cuánto estamos alcanzando en los vientos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Ya estamos a finales de noviembre, iniciando el trimestre más ventoso.
en el que característicamente pues tenemos ese tipo de condiciones de vientos alisios en algunos casos y en otros casos lo que llamamos vientos nortes, que se dan típicamente en el Mar Caribe y que llegan hasta Centroamérica ya más o menos después de la primera quincena de noviembre y se extienden incluso en algunos casos hasta marzo. Ahorita el evento que tenemos no está relacionado directamente con ningún empuje frío, porque a veces estos vientos están relacionados con los empujes, pero sí con presiones lo suficientemente elevadas en la región como para que se perciba este tipo de viento. Tiene una característica en particular y es que no es un evento sumamente ventoso. A veces cuando tenemos empujes fríos, tenemos ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora y no es este el caso. Entonces, tal vez es importante sí pensar que es una condición de viento relativamente acelerado, pero no es intenso. Las ráfagas están entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Normalmente nuestras estaciones donde más registramos vientos fuertes son, por ejemplo, en La Cruz, en Guanacaste, que es bastante al norte del país, también hacia el sector de Bagaces, cerca de Tilarán, que es una zona también de viento fuerte. Aquí en el Valle Central, el oeste tiende a ser muy ventoso, La Garita, Belén, el sector de Alajuela, Pavas en particular. Por ejemplo, hoy viernes Pavas tuvo una ráfaga de 64 kilómetros por hora, que fue de las más altas. Y también tenemos registros de vientos fuertes hacia las montañas, ya buscando hacia el sur, como el Cerro Buenavista, conocido como el Cerro de la Muerte, también cerca de los 60. Entonces, esos son como los rangos máximos que tenemos. Ahora, en zonas pobladas, un poquito más bajas, ya pueden estar entre 40 y 50 kilómetros por hora, que es una intensidad que se considera fuerte, porque después de los 40 kilómetros por hora es fuerte, pero no es muy intensa. Claro. Ahora, doña Gabriela, si hablamos esto que usted me acaba de decir, en Pava 60 kilómetros por hora, ráfagas así bastante fuertes, la consulta específica es sobre la sensación térmica. Probablemente vamos a seguir sintiendo más frío. Sí, tuvimos durante esta semana en particular 2 noches en que bajó bastante la temperatura, pero era particularmente por la ausencia de humedad. Tuvimos 2 días, martes y miércoles, que estuvieron sumamente secos, entonces la temperatura causa un efecto inverso cuando no hay nubosidad y humedad, que baja mucho, se enfría mucho a la madrugada y llegamos a 15 grados en Turrialba, 12 grados en Cartago, 14 grados en Heredia. El efecto del viento es un poquito diferente porque en el efecto del viento es si usted se expone directamente al viento. Si usted está frente al viento y tiene las ráfagas, ahí entonces tiene esa sensación térmica pues más bajita. Obviamente, entre más intenso sea el viento, pues menor va a ser la sensación térmica. Si estamos, por ejemplo, si vamos a visitar las montañas, el sector del Poás, el Irazú o zonas montañosas, ahí vamos a tener una caída en la sensación térmica muy elevada. Pero si estamos en interiores, dentro del Valle Central, no deberíamos sentir una disminución tan importante como si la tuvimos cuando tuvimos días bastante secos. Claro, ahora si hablamos, doña Gabriela, de pronóstico, pregunta puntual para este fin de semana, ¿se mantendrán las mismas condiciones de las que hemos venido hablando o no? Y bueno, estamos pasando por un ambiente, lo que en meteorología llamamos, y en este país, una condición Caribe. Es decir, tiende a estar más nublado Limón, la zona norte, las montañas de Guanacaste, Tilarán. Acá en el Valle Central se nos tiende a nublar más Cartago, el norte de Heredia, parte de San José también, por el efecto que causa este viento, arrastra humedad desde la zona marítima en el sector del Caribe, llega hacia Limón, genera lluvias, precipitaciones que se pueden extender durante la madrugada y la mañana. Normalmente en el Caribe ese es el régimen de lluvia, más bien nocturno y matutino, y en la tarde tiende a mejorar bastante, y eso se proyecta también hacia San José, Cartago, el norte de Heredia, con lluvias. Entonces, en particular durante el sábado, un poquito menos el domingo, podríamos tener una condición más parecida a la que tuvimos durante el miércoles, que estuvo más nublado, con más lloviznas, lluvias, baja un poquito la temperatura porque no hay calentamiento, entonces se nos activa un poco el Caribe. Mientras que en el caso del Pacífico,
En Guanacaste se mantiene todo el sector de las playas, la Bajura se mantiene muy despejado, ventoso, bastante estable, podríamos decir. Y en el caso del Pacífico Central y Sur, en las mañanas se mantiene bien, tiene buena radiación, tiene calentamiento, pero en la tarde sí puede tener algunas lluvias que se dan sobre todo hacia la zona de la frontera con Panamá o las montañas de la zona de los Santos. Mientras que en la costa, como Quepos, como Parrita, el sector de Jacó, tienen menos posibilidad de lluvia porque son más costeras y entonces tienen menos radiación, más radiación a lo largo de todo el día. Doña Gabriela, muchísimas gracias. Si me permite una pregunta más, para no quedarme con la duda, si viene algún fenómeno cerca, si hay algún fenómeno que está cerca para estos días. No, es curioso, de hecho eso lo estábamos comentando hace unos días, esta semana, cuando hacíamos la proyección de cuál era la tendencia del tiempo esta semana y la siguiente. Se ven varios días, de 10 a 15 días, en que no hay cambios muy significativos. Y eso es algo curioso aquí en este país, porque este país es súper cambiante. Normalmente pasamos radicalmente de una cosa a otra. Y no se ven cambios importantes en el viento, tampoco en precipitaciones significativas que nos generen inundaciones. Cambios en la temperatura son muy locales. Entonces, esta semana y la siguiente seguimos con un ambiente similar, es decir, con algunas lluvias en el Caribe y en la zona norte y un Pacífico que más bien pues cada vez se establece más ya en su estación seca como tal. Muy amable, doña Gabriela, muchas gracias por este amplio reporte que nos está haciendo sobre las condiciones. Ya sentimos un poquito más de frío, más viento, no deja de llover en la zona norte y el Caribe. Continuamos con otros temas. Un hombre fue asesinado a balazos este viernes y esto también fue noticia a pocos metros de un centro educativo en Santa Bárbara de Heredia mientras desayunaba en una panadería. El ataque ocurrió a eso de las 6:30 de la mañana cuando la víctima desayunaba justamente ahí donde estábamos viendo y un gatillero le disparó en múltiples ocasiones. Esta es la escena hoy de este crimen lamentable. El caso está siendo investigado por las autoridades porque incluso se decía que el ahora fallecido ya lo habían perseguido. En otras ocasiones lo habían intentado asesinar. Ahí es cuando ya lo ingresan al vehículo de la morgue para ser trasladado a la morgue por parte de los agentes del organismo de investigación judicial. Y estaba solo ahí y poquito después que yo me fui llegó el chaval ese. Ese chaval llegaba todos los días ahí a desayunar. No había vuelto porque ya lo habían baleado allá en Santa Bárbara. Y me salvé del susto. Bueno, y un menor de 15 años murió la noche del jueves tras recibir un disparo en el tórax durante una balacera en vía pública en Bellavista de Punta Arenas. 4 sujetos abrieron fuego contra él y varias personas que se encontraban en el lugar también resultaron heridas. Aunque el joven fue trasladado al centro médico, falleció minutos después. El caso se mantiene bajo investigación. Y en las últimas semanas, las autoridades han quitado más de 100 armas de grueso calibre a estructuras criminales. Son 615 las víctimas mortales durante este 2025, que fueron ultimadas con la utilización de armas de fuego. El país suma 780 homicidios y el trasiego de armas facilita el acceso a una de estas. En los últimos meses, las intervenciones del organismo de investigación judicial y de la fuerza pública han dejado el decomiso de más de 100 armas de grueso calibre, principalmente en la provincia de Limón. Uno de los más recientes decomisos se dio a un menor de 15 años cuando viajaba en un autobús hacia la provincia de Limón. En su bolso llevaba 10 armas de fuego, entre ellas 5 tipo AR-15, 3 cargadores, así como 2,5 millones de colones en efectivo. Por su parte, entre los últimos allanamientos del OIJ, se dio con el retiro de armas tipo AR-15, AK-47, rifles 308, escopetas, armas 9 milímetros, así como revólver. Este tipo de armas
podríamos creer que ingresan ilegalmente, podríamos creerlo, pero bueno, hay que estudiarlo y hay que analizarlo porque no son armas baratas, son armas que de repente por esa capacidad de precisión tiene que manejarlas incluso alguien especializado. Agrupaciones que generan un trasiego de armas, que incluso según expertos y el OIJ, son modificadas en el país. Hoy por hoy parece que la única forma de resolver o de ingresar a otro territorio es a punta de homicidio, y en estos homicidios que se ha marcado más, no se está asesinando a una persona, se están asesinando a varios objetivos o los daños colaterales que hoy por hoy, si hacemos el recuento, significan un porcentaje importante versus otros años. Elementos que han figurado en el 80% de los homicidios, que ya están cerca de sumar las 800 víctimas mortales. Tenemos más bien que estar ahora vigilantes de nuevas organizaciones, las personas que puedan surgir para ocupar los vacíos que dejan estas organizaciones criminales, y en eso nos vamos a enfocar para no perder esta provincia. El OIJ no descarta que estas armas sean utilizadas incluso con apariencia en escuelas de sicariato. Preocupante es el arsenal grande que se ubicó hace poco en el sector de La Guásima, y preocupante es también de que ya están inmigrando. Ya el arma favorita no es el revólver 38 ni la pistola 9 milímetros, sino que se está convirtiendo, el arma favorita usada por los criminales es el AR-15, incluso más utilizado que la famosa AK-47. Y no solamente el AR-15, sino su versión militar, que sería el M-16. Expertos estiman que en el país pueden existir un trasiego de hasta 250.000 armas de fuego sin registros. Ingresan al país como si fueran refacciones, repuestos, las ensamblan en el país, no son de fábrica de origen y terminan en manos del crimen organizado. Limón es la segunda provincia con mayor registros de homicidios en el territorio nacional. Bueno, y préstele mucha atención a esto que le voy a mostrar y que le voy a contar. Vea usted este empaque. Atención, porque el Ministerio de Salud está emitiendo una alerta sanitaria sobre un lote de estos tacos que está viendo. Según el Ministerio de Salud, están contaminados con una bacteria que puede provocar intensos síntomas digestivos, náuseas y otras consecuencias más que están relacionadas. El 7 de noviembre también se había dado una alerta sanitaria por presencia de estas bacterias en un lote de mulitos de pollo. Bueno, ahora es en Don Taco, tacos de pollo. Este lote específico es el que tiene contaminación de una bacteria, según el propio Ministerio de Salud. Con 2 minutos. Costa Rica está envejeciendo. Eso pues ya lo sabemos, sigue a un ritmo acelerado, pero resulta que un nuevo informe alerta que en menos de 25 años la población adulta mayor prácticamente se duplicará, y esto va a cambiar muchísimas cosas, empezando por la atención de salud, por supuesto. Rachel Matamoros está en directo y nos informa a esta hora 10:03. Rachel, adelante. Así es, las proyecciones alertan que para el año 2050 más de un tercio de la población será adulta mayor. Pero ¿realmente el país está preparado para atender esta situación? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. Costa Rica se posiciona entre los países latinoamericanos que envejecen con mayor rapidez, una transformación demográfica que avanza mucho más rápido de lo que el país está preparado para enfrentar. En menos de 25 años, la población adulta mayor prácticamente se duplicará. Menos niños, niñas y personas jóvenes van a sostener una población cada vez más envejecida. Y eso tiene retos importantes en el sistema de seguridad social. Tiene retos para el sistema de pensiones, porque hay muchas personas en edad adulta que no están cotizando para una pensión contributiva y van a llegar a su vejez sin tener un ingreso propio. Según el Estado de la Nación, durante el periodo 2000-2024, esta acelerada transición se debe a la caída sostenida de la tasa de fecundidad y una elevada esperanza de vida. La gran mayoría se encargan su familia, sus hijos, hijas,
sus nietos y nietas, y generalmente son las mujeres. Las mujeres de la familia, cada vez las familias deciden tener menos hijos e hijas, y por lo tanto, al cabo de 2 o 3 décadas, no va a ser posible que esto siga siendo asumido por los familiares directos. Muchos de ellos no tienen. ¿Cómo lo han resuelto otros países? Bueno, hay muchas formas, hay maneras de subsidiar estos centros de atención diurna. Todavía la sociedad como un todo no está preparada, y hay que tomar en cuenta que no es solo el Estado, que el Estado pues está muy involucrado, por ejemplo, en los regímenes de pensiones, en la atención de salud, en entender, por ejemplo, que también es parte del envejecimiento poblacional, qué hacer con los recursos ahora que hay menos niños, pero hay más adultos mayores. Veamos, según proyecciones, la proporción de personas mayores de 65 años pasará del 13% al 30% en 2050, mientras que la población de 80 años o más se cuadruplicará. Si hay mejor formación de los niños y de los jóvenes ahora, entonces eso puede aumentar la productividad y generar recursos para los adultos mayores en el futuro. Se sabe que cuanto menos personas jóvenes hayan, entonces va a haber menos personas trabajando y que puedan contribuir tanto a las pensiones de invalidez, vejez y muerte como para las pensiones privadas. Este rápido envejecimiento ya ejerce una fuerte presión sobre los sistemas de salud y los cuidados de larga duración. Bueno, y como veíamos, hay un aspecto muy importante que se debe destacar, y es que los centros de cuidado para adultos mayores son sumamente caros en nuestro país, podrían rondar entre los 400 a 600 mil colones, y es acá donde los especialistas aseguran que una forma para empezar a trabajar pues esta situación como país es también mejorando la salud física de muchas personas, para que cuando sean adultos también puedan tener una calidad de vida sana, y además de esto, obviamente empezar a trabajar reformas o incluso subsidios para poder atender pues esta situación que al final de cuentas nos involucra a todos, y mucho más a los jóvenes, que de hecho muchos de ellos no podrían hasta toparse con algún tipo de pensión dentro de los próximos años. Así es, Rachel, muchísimas gracias. Tienen ustedes también en pantalla a Jeffrey Naranjo nuevamente, a quien les saludamos una vez más en esta edición para hablar de este otro tema. Hoy es el Día Mundial de la Pesca. Bueno, vean este dato, para el 2050 se podría reducir hasta en un 30% la oferta pesquera en el país. Contaminación de las aguas, calentamiento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podría pasar? Jeffrey, adelante. Andrés, este es uno de esos temas que muchas veces pasa desapercibido, pero según desde donde se vea, de repente nos termina afectando a todos como país. Y es que estamos hablando de entre 13.000 a 15.000 personas que en Costa Rica dependen de manera directa de la pesca, y por este motivo datos como estos que revelan, por ejemplo, informes y también inclusive el Observatorio Global de Pesca pueden indicarnos cosas como que para el 2050, ya sea en el Caribe o en el Pacífico, el 15% y el 30% respectivamente de la oferta pesquera, de la diversidad pesquera que tienen los mares en nuestro país, podría verse disminuida, sobre todo por efectos del cambio climático, y esto pues pondría en riesgo a bastantes personas, miles de personas literalmente en nuestro país que dependen de esta importante actividad. Y hoy, el Día de la Pesca, pues también nosotros decidimos hacer un recuento de cómo está el estado marino y también el sector pesquero en nuestro país. Vamos a ver algunos datos bastante llamativos en la siguiente pantalla que ustedes tendrán, es la siguiente imagen que tendrán en pantalla, y es que, por ejemplo, para hablar un poco de la riqueza marina que hay en Costa Rica, de las miles de especies marinas que hay solo en el Parque Nacional Isla del Coco, el 47% de ellas son endémicas, es decir, que en todo el planeta solo existen en ese lugar, acá en las aguas de nuestro país, y pues esto viene a hablar de la importancia también de protegerlas. Si se extinguen acá, no existirían en ningún otro lado en la faz de la tierra. Y también estos importantes datos a nivel del riesgo que corren las especies en nuestro país, y es, por ejemplo, que el 30% de la diversidad marina para el 2050, si no se toman las acciones correspondientes en temas de cambio climático, podrían pues dejar de existir inclusive algunas de estas especies. Y tomemos en cuenta, y muchas veces que pensamos en Costa Rica como la vemos en el mapa y no
que el 92% en realidad de nuestro territorio es marítimo, tanto las aguas del Mar Caribe como hacia el Pacífico, y solo un 8% es tierra, e inclusive que actualmente en nuestro país son entre 95 a 120 embarcaciones las que se monitorean a nivel satelital para vigilar que no haya pesca ilegal. Sin embargo, hay que recalcar una situación que también está pasando, y es inclusive la intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en aguas, en lanchas también que participan en el trasiego de drogas y que muchas veces intentan incluso involucrar a pescadores de algunas zonas de nuestro país a través de lucrativas o llamativas sumas de dinero, y de esta manera pues también sumarlos a las filas del crimen organizado, y es uno de los retos que enfrenta nuestro país, pero esto es pues parte también de la situación que se vive en el sector pesquero nacional. Nosotros le preguntamos inclusive a la Federación Costarricense de Pesca qué piensan, cuáles son los principales retos para los próximos 5 años. Nos hablaron de la importancia y la necesidad de que en Costa Rica se invierta más en informes técnicos, ciencia. Escuchemos parte de lo que nos mencionaron a continuación. Uno de los mayores retos que existe hoy para el turismo de pesca y la pesca deportiva es que este sector sea considerado como un actor estratégico, no solamente en la conservación del océano, que es tan importante últimamente, sino más bien, sino también como un actor relevante en el desarrollo económico de las comunidades costeras y también en el desarrollo del bienestar humano. Es urgente que el país empiece a tomar decisiones de manejo pesquero basado en estudios científicos y en datos. Jeffrey, y ahora hablemos de la pesca, pero también desde el punto de vista de consumidor. Por ejemplo, uno va al supermercado y se encuentra pescado, camarones que vienen de Vietnam. Y uno, tal vez ignorante en el tema, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si en Costa Rica tenemos 2 mares, 2 costas y estamos comiendo pescado de Vietnam. ¿Qué es lo que está pasando con el sector pesquero hoy día que justamente se conmemora esta fecha? Efectivamente, Andrés, es parte de lo que muchas personas también se preguntan, qué tanto es de oferta nacional, qué tanto es de producto importado. Efectivamente, muchos productos hacia nuestro país son importados desde otras latitudes, pero también es porque el sector pesquero en Costa Rica muchas veces se realiza a pequeña y mediana escala, y muchas veces para abastecer la demanda de consumo que hay en nuestro país, pues se ven en la necesidad de traerlo desde otras naciones, y este es el motivo por el cual pues muchas veces se encuentran productos, pese a la gran oferta marítima que hay en Costa Rica, que vienen desde otros países. Sin embargo, productos que también están en riesgo, pues el calentamiento global es un fenómeno mundial, y esto también incidiría no solo en las aguas de unos u otros países, sino a nivel de todo el mundo podría estar realizándose este tipo de afectaciones si no se toman medidas en materia de cambio climático, por ejemplo, que es quizás la principal amenaza que hoy enfrenta el sector pesquero, no solo en Costa Rica, sino también en otros países. Jeffrey, muchísimas gracias, muy buenas noches. Vamos a continuar con otros temas. Bueno, hoy es viernes de chances, y que por cierto el acumulado sigue ahí, sigue vigente, se sigue haciendo más gordito de cara a las fiestas navideñas, igual que el año pasado. Bueno, ¿qué salen los chances hoy? El primer premio, el número 02, número bajito, 02, con la serie 477. El segundo premio, el número 94, más bien todo lo contrario, bien grandote, con la serie 635. Y el tercer premio, el 43, con la serie 953. Felicidades si usted se lo pegó. Y también aquí en Edición Nocturna nos gusta contarle cómo cierra el día y hoy, por ejemplo, la semana, el tipo de cambio del dólar. La compra en 495,84, la venta en 502,34. Subió un coloncito con respecto a ayer, pero bueno, se ha mantenido estable y a la baja el tipo de cambio. Precios de referencia del Banco Central. Y ahora que estamos hablando de plata, más de 900,000 millones de colones serán depositados en aguinaldos. La fecha varía claramente entre el sector público y privado, pero ya prácticamente que está todo listo. Cada diciembre el aguinaldo llega como un respiro financiero.
Según datos del INEC, más de 1.600.000 trabajadores asalariados tienen derecho a recibir un aguinaldo. La UCAEP ha informado en años anteriores que se depositan más de 700.000 millones de colones a trabajadores del sector privado. Y en el caso del Ministerio de Hacienda depositan 250.000 millones de colones. Destine una parte para un fondo de emergencias, porque créame, la paz no tiene precio. Pague aquellas deudas que le quitan el sueño, empezando por las que tienen un interés más alto. El aguinaldo al sector público será depositado el próximo 5 de diciembre y para el sector privado hay tiempo hasta el 20 de diciembre. Diciembre siempre es alegría, familia, amigos y también el anhelado momento de recibir nuestro aguinaldo, el esfuerzo de todo nuestro trabajo. El aguinaldo no está sujeto a ningún tipo de retención, a excepción de la pensión alimentaria. Los expertos recomiendan guardar un 20% de su aguinaldo. No necesita destinar todo el aguinaldo para iniciar sus procesos de inversión. Lo importante es comenzar. El aguinaldo toma en cuenta los ingresos ordinarios y extraordinarios. La ruta al Pacífico es la que más vigilancia tendrá en las vacaciones. Además de la zona norte y la gran área metropolitana, ya hay todo un plan que está preparado. La Policía de Tránsito se alista para la llegada de las fiestas y de las vacaciones con operativos en varias partes del país. Ruta 27, Ruta 1, 32 y Ruta 34 son algunas de las vías que más se congestionan y por eso los operativos se concentrarán en puntos muy específicos. Cuando son tiempo de temporada de vacacionistas vamos a tener operativos constantes en lo que son los lugares donde más turísticamente hablando va a estar playas, por ejemplo el sector de La Fortuna, varios lugares donde ya se tiene contemplado este tipo de vacacionistas que se van a movilizar alrededor del país. Diciembre y enero son dos de los meses complicados en las calles, se reportan más accidentes y muertes. La policía se prepara para atender esos incidentes con más oficiales y dispositivos. Sí, ya tenemos un cronograma en diferentes partes del país y estamos en coordinación directa con el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es para tratar de hacer operativos específicos tanto por el tema de seguridad vial y también por el tema de seguridad ciudadana, en lugares específicos, tanto que nos afecten a nosotros en temas de seguridad vial y aquellos lugares que al Ministerio de Seguridad Pública le afecten temas de seguridad ciudadana. Entonces, estamos haciendo un cronograma a nivel nacional para tratar de hacer grupos operativos en diferentes partes del país. Los operativos se mantendrán hasta la entrada a clases en el mes de febrero. Bueno, y como parte del avance en la construcción de un nuevo puente sobre el río Barranca en la Ruta 1, ya inició la movilización de esta estructura. Ahí la tienen en imágenes. El flujo vehicular funcionará con normalidad y no se verá afectado durante la mayor parte del periodo constructivo, dado que el puente actual permanecerá en servicio, funcionando como ruta provisional. La nueva estructura se construirá aguas abajo y una vez esté completamente terminada y habilitada para el paso de vehículos, se procederá a la demolición de la estructura antigua. Y una buena noticia, ya iniciaron los trabajos de rehabilitación de la vía férrea hacia Paraíso de Cartago, hacia San Rafael de Alajuela y hacia Limón. Se están realizando labores de rehabilitación en la vía férrea hacia Paraíso, incluyendo la construcción de muros de contención y la reparación de puentes. La meta es extender el servicio de tren hasta el centro de Paraíso, donde se ubica la antigua estación. También se trabaja en la vía en San Rafael de Alajuela para conectar todo ese sector de la provincia. Además, se reconstruye la estructura en Parismina para que el tren de carga pueda llegar a Limón. Hace un año, la intensidad de las lluvias acabaron con la estructura. Estas obras son complementos. Nosotros no solo trabajamos presentando la propuesta del tren eléctrico ante la Asamblea Legislativa, sino hay muchos otros corredores que rehabilitar, muchas obras que quedaron pendientes, entonces en eso seguiremos comprometidos para dar un mejor servicio público. ¿Cuánto tiempo llevaba ese puente dañado? Bueno, ese puente desde este año no hemos tenido la carga funcionando porque sufrimos unas tormentas y condiciones climáticas muy fuertes desde el final del año pasado. Según explicó el presidente de la República, el Incofer pasa por un proceso de revisión, pero no de cierre. Ya era hora. Adelante, no afloje. Y con Incofer hemos estado discutiendo mucho el futuro estratégico.
de esa entidad para que genere más recursos y necesite menos subsidio. Obviamente no lo vamos a cerrar, pero sí lo estamos haciendo mucho más eficiente. Es interesante que Incofer es un terrateniente enorme y no tiene muchísimas propiedades que no generan ingresos. Los usuarios esperan la llegada del tren a Paraíso. Bueno, son las 10:45, como ha sido habitual todos los viernes después de la dulce vida comenzamos antes y eso nos hace terminar antes, no sin antes obviamente agradecerles su apoyo, su sintonía durante todas las ediciones de la semana. Fines de semana también quedamos al mediodía, a las 7 el sábado, a mediodía y a las 6:30 el domingo, ahí estaré acompañándoles también. Que tenga un feliz descanso, hasta luego.